Buenos días a todos, Dios les bendiga. Quería hacer este video respecto del tema de la autoridad, ya que en estos últimos días y conforme a lo que hemos escuchado en las noticias, cada vez parece que las autoridades que tenemos utilizan esa fuerza o esa autoridad que tienen para provocar mal o hacer daños a la comunidad o realmente pasar por encima de los derechos de las personas. Más allá de hacer una crítica política o de las autoridades, quisiera dejar más bien un mensaje respecto de lo que es la autoridad y cómo se ejerce, ¿sí? Eh, Hay tres tipos de autoridades que conocemos a través de los libros y de aquellos psicólogos y filósofos que a través del tiempo, nos han dejado explicado. Son tres, básicamente. Tenemos la autoridad moral, tenemos la autoridad delegada y tenemos una autoridad impuesta, ¿sí? La autoridad moral es cuando por tus propios méritos, tu testimonio, lo que tú eres como persona, como empresa o como institución, tiene tanto valor que las personas alrededor que se sirven de ti, que te acompañan o que trabajan para ti, si eres una institución, lo hacen con sumo gozo, con suma eh, prioridad, con disposición, todo porque se sienten queridos, amados, respetados en la institución o trabajando contigo. Las personas que ejercen la autoridad moral son aquellas que se ven siempre acompañadas de un grupo de personas que les sirven con alegría, con gusto, con favor. Sin embargo, aunque saben que es su jefe, que es la empresa, que es la institución, el servicio no está condicionado a que me están pagando un salario o porque es el líder, es el jefe, es el pastor, es el ministro, lo que sea, sino porque se siente a gusto con esa persona, por lo que es, cómo es y cómo trata a sus subalternos, cómo los trata como iguales, cómo la institución cuida de esas personas. Por eso se sienten agradecidos y trabajan con gusto. Obedecen, podemos decirlo así, todas las directrices que se dan en la institución y las personas porque se sienten a gusto respetándolos, se sienten a gusto haciendo lo que se les dice que deben hacer dentro de las normas que maneja su institución o lo que les indica una persona. Esa misma autoridad moral es la que ejercemos los padres de familia. La autoridad moral la tenemos es porque representamos ante nuestros hijos esa calidad o ese ejemplo que ellos quieren seguir cuando crezcan. Cuando la autoridad moral se ve resquebrajada es cuando no sienten las personas que están a nuestro alrededor la necesidad de obedecer y mucho menos de seguirlo. Cuando tu autoridad moral se quiebra, cuando eres una persona o una institución que no cumple lo que promete o no hace lo que, para lo que está encargado, para lo que se creó si es una institución, entonces las personas alrededor no van a respetarla, ni siquiera van a tener en cuenta esa institución o a esa persona porque realmente entienden que están mintiendo. O sea, profesan una cosa o en un letrero o en una misión o en una visión, tienen un texto, pero la realidad es totalmente diferente. Entonces la autoridad moral es la que permite que muchas personas se acerquen, obedezcan, trabajen a gusto en una institución o trabajen con una persona o un líder, solo porque su mismo carácter o su misma personalidad les ha permitido convertirse en un ejemplo, en un baluarte, en una guía para esas otras personas. Así que si no tienes autoridad moral, ahí es cuando las personas obedecen solo por el hecho de la autoridad delegada. La autoridad delegada es cuando se le encarga o se nombra a una persona con un título o un cargo. O sea, existe el policía, existe el guarda de tránsito, existe las instituciones que fiscalizan, existen tus jefes, tus superiores. Todas las personas han sido nombradas para que ejerzan un cargo que está sobre el tuyo, para que tengas en cuenta lo que las directrices que él te dice.
hay que obedecerles porque son las autoridades. Debemos obedecerles y respetarlos porque son las autoridades que han puesto en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra empresa. El respeto es debido y la obediencia a sus directrices y directrices como instituciones, como las leyes de nuestras empresas y de nuestras ciudades, también hay que cumplirlas por el simple hecho de que nosotros como ciudadanos hemos apoyado un gobierno, hemos apoyado las directivas de nuestros gobiernos, hemos apoyado las constituciones que hemos forjado y han forjado nuestros antepasados. Entonces no podemos pasar por encima de ellos. Ahora, no hay congenialidad entre la moralidad, la ley moral, la autoridad moral y la autoridad delegada. Realmente hay muchas personas a las que se le han delegado muchas tareas. Han sido muchas las personas a las que se le ha delegado autoridad en nuestro país que necesariamente no son moralmente correctas. ¿Qué quiere decir esto? Hemos visto en las noticias y en muchos lugares, en los periódicos, todos los medios de comunicación, cómo directivos de instituciones que son respetables en nuestra institución terminan siendo personas que han robado la misma institución, hay detrimento en el patrimonio de nuestro país, bueno, y tantas cosas que hemos visto. En el caso de las autoridades judiciales, en el caso de la policía, la fiscalía y todo eso, también vemos que han cometido errores que moralmente son reprochables y que también dentro de la institución y la ley que manejan tampoco deberían hacerlas. Sin embargo, eso no amerita que el ciudadano se levante o sea grosero con cualquiera de estas instituciones o cualquiera de estas autoridades porque ejercen debidamente su cargo. Y si no lo ejercen debidamente, también existen los medios para eso. Yo sé que es difícil obedecer a alguien que moralmente no es correcto. Eso es totalmente cierto. Es más, las instituciones deberían entender esta situación, que su moralidad o su autoridad moral está muy baja, casi que mínima. Y por eso las personas y los ciudadanos no se aguantan una palabra de esas autoridades. Nuestra ciudad y nuestro país está viviendo situaciones bastante complejas respecto a la salud, la autoridad y muchas otras. Por eso los ciudadanos de este país y muchas personas en otros países también no aguantan esas instituciones. Ya cualquier indicio de ejercer esa autoridad delegada se convierte realmente en un problema para la ciudadanía. Entonces la ciudadanía no obedece, entonces ellos ejercen su autoridad. Entonces ya cuando hay desobediencia civil, ya cuando las personas no quieren atender a lo que les dicen sus autoridades, ahí es donde entra la autoridad impuesta. La autoridad impuesta es cuando la que tiene la autoridad delegada no tiene autoridad moral y tiene que usar la fuerza para que se obedezca a su autoridad delegada. Esa es la parte más complicada, ¿sí? Lo hago con un sencillo ejemplo y lo hago desde el ejemplo de los padres de familia. Cuando los padres no tienen la autoridad moral para que sus hijos les comprendan, les atiendan o les obedezcan, ¿sí? Porque no ven en ellos el ejemplo que ellos deben seguir, ahí es donde ellos dicen, o nosotros decimos, sí, es que yo soy su papá, yo soy su mamá, ¿sí? Y me debe obedecer. Ahí está la autoridad delegada. O sea, ya tenemos una delegación de que somos padres y por eso deberían obedecer nuestros hijos. Pero sucede que cuando no tenemos autoridad moral, esa autoridad delegada no sirve para mucho. Así que los hijos tampoco se ven obligados a obedecer a alguien en el que no creen o no ven un testimonio o un ejemplo que puedan seguir. Entonces ahí es cuando los padres hacen uso de la autoridad impuesta. Entonces ya viene el castigo, la reprimenda, las exhortaciones, bueno, cualquier cantidad de cosas que con la simple hecho de que el hijo atienda a la autoridad delegada, porque hay una autoridad moral que es más fuerte sobre sus padres, entonces viene la fuerza para que se cumpla lo que se ha dicho. Lo mismo sucede a cualquier nivel. Las instituciones, la policía, el gobierno, todo sucede de la misma manera. Las personas no atienden o no respetan a a las autoridades delegadas. Hay personas que están muy cargadas, personas que han sido realmente reprimidas sin justa causa, y son personas que también han sido abusadas por la misma autoridad y eso les anima a hacer desobediencia, a tener una desobediencia civil respecto de la autoridad. Sí, no es correcto. Sin embargo, el ejercicio de esta exposición es que
todos, desde casa hasta las autoridades más altas que tengamos en nuestro gobierno, podamos entender que hay una autoridad moral que prima sobre las otras dos autoridades. Hoy en día se está usando esa autoridad impuesta, lamentablemente, pero hay que ver que es a causa de que los ciudadanos o que nuestros hijos en casa no ven la autoridad moral que requieren para tener un ejemplo, para seguir adelante. Así como los hijos quieren seguir a sus padres desde pequeñitos, dicen yo quiero ser como mi papá o mi mamá, yo quiero convertirme en un profesional como mi mamá. Lo mismo sucede a nivel de instituciones, a nivel de gobierno. El ciudadano debe sentirse motivado a respetar sus instituciones, a respetar a sus líderes de gobierno, porque ellos demuestran una moralidad no intachable, porque eso es casi que una utopía, pero que hace las cosas correctamente, que no está en ese lugar solo para enriquecerse o para buscar su propio beneficio, sino que es una persona que está buscando el bien de todos. Ojalá podamos hacer una reflexión respecto de este tema de la moral, de la autoridad, que todos podamos ejercer una autoridad moral, ¿sí? Y así la autoridad delegada será cumplida con muy buena disposición. El Señor les bendiga, que tengan un excelente día y bueno, compartan este video y pues también estoy eh, atento a sus comentarios. Un abrazo para todos, Dios les bendiga.